Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de psicología para hombres y pues se presenta su más amigable servidor y trastornado esquizoparanoide Israel Villalobos. Y como siempre me acompaña aquí mi estimado Charlie. Carlos, ¿cómo has estado? Y antes de decirte, pues bueno, aquí está mi procrastinador favorito. ¿Cómo te encuentras, Charlie, el día de hoy? Muy bien, Israel. Hoy la verdad me encuentro mucho más existencial y mucho más, como también paranoico. Ahorita platicando fuera de cámara, te decía de la inteligencia artificial y sus alcances. Traigo ansiedad, la Es neta, no es ansiedad, ¿verdad? cierto. Es ansiedad. Sí, Entonces, no, pero muy bien, aquí andamos. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en el tema, Charlie, porque el tema del día de hoy, pues su madre va a estar bastante bueno, porque precisamente hablamos de algo que se llama cómo empezar a vivir nuestros sueños. Y el tema da para mucho porque se ancla a muchas cosas, entre ellas la procrastinación, el exceso de trabajo, ahora sí, dejarte ir por la parte de los miedos, confrontación de ellos, el cómo analizamos. De una u otra forma, cómo querer mantenernos incluso sobre aspectos que nos dan cierta comodidad y tratar de tocar este tema porque de repente vemos uno que otro cuate que es empresario o alguna persona que dice, no, pues yo trabajo por mi cuenta y pues no le va tan mal. Decimos, ¿y yo por qué chingos estoy trabajando y tolerando un pinche jefe castroso, va? Entonces, pues son varios aspectos que no nada más tienen que ver con la parte de una decisión como tal, o sea, es un cúmulo de cosas, e incluso hasta comentarios donde escuchamos frases célebres, Charlie, como la de, no, es que yo no estoy hecho para trabajar por mi cuenta, yo no, yo estaría mejor trabajando para alguien. Y sí, o sea, no estoy diciendo que no funcione así, pero la realidad es de que todos como seres humanos tenemos tanto la capacidad como anclarnos a un trabajo como estar fuera de él. Y muchos de ellos a veces pareciera que cuando trabajamos en una empresa o en una organización, ya automáticamente la idea de vivir de nuestros sueños está como cada vez más nublado, ¿no? Entonces, para esto, mi Charlie, pues bueno, entender todo el cúmulo de cosas que vamos a ver el día de hoy, creo que es bastante interesante, ¿no? La verdad sí, hay muchos temas que se relacionan. Tal vez temas que ya hemos tocado de cierta manera, ¿no? Eh, por ejemplo, el miedo al fracaso. Ya lo hemos visto en otros episodios, ¿no? Hemos hablado al respecto. La alta exigencia, el perfeccionismo. Todas estas son razones, ¿no? Pensamientos que nos puedan llegar. La fatiga emocional, el desgaste, las cuestiones existenciales, ¿no? Ya para qué lo hago. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a ya no intentarlo, a decir, no, ¿sabes qué? Pues mejor después. Sí, bueno, ni era tan importante, ¿no? O sea, de todas formas no vale la pena, ya con ese cinismo, ya como, no, pues no quiero hablar de eso, o bueno, cuando esté listo lo voy a hacer, ¿verdad? Tantas frases, tantas cosas que nos podemos llegar a decir y simplemente a pensarlas que quitan cualquier tipo de motivación de perseguir estos sueños. Socialmente no se diga, ¿no? Seguir estos patrones sociales, esta parte cultural que está súper inmersa, arraigada, ¿no? También en las razones por las cuales podemos abandonar los sueños. Entonces, yo creo que va a ser un gran tema y vamos a irlo desmenuzando poquito a poco. Sí, yo, por ejemplo, el día de hoy, estoy aquí enfrente de la alberca que hice y estoy por abandonar ese sueño. Ahorita Mm, ya me ¿Cuál cansé. es tu razón? ¿Cuál es tu Bueno, razón? no, pues ¿Estás cansado? estoy cansado, jefe. Estoy Estoy cansado, jefe. tanto hacer agujero y arreglar y poner, y ayer se chingó la bomba y, no, ya, o sea, dije, ya, la chingada, ya. Sin embargo, creo que las cosas parten desde ese punto, ¿no, Charlie? O sea, la frustración va a ser una de ellas. Y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Porque si bien el trabajar por nuestra cuenta es tener estas altas y bajas, pero creo que también el hecho de conocer ambos lados, por ejemplo, a mí me tocó, no sé a ti, Charlie, pero por ejemplo, trabajar en esta otra parte donde tienes que tener un horario fijo, trabajar a responsabilidades, tener que lidiar con jefes, entregar reportes, tener todo como muy mesurado, una hora de entrada más no de salida, el ser parte de la responsabilidad, el tener beneficios, prestaciones, estar asegurado, entre un chingo de cosas que pasan. Hay cosas a las cuales dices, hijo de su madre, pues de repente soltar todas las cosas que de cierta manera te dan comodidad para vivir en una condición donde hay riesgo, porque obviamente no tienes los mismos beneficios, no es una nómina que te llega semana con semana, quincena con quincena o mes con mes, donde no hay aguinaldos, donde no hay prestaciones, donde no hay bonos. O sea, aquí las cosas cambian muchísimo, pero también es un sentido muy distinto, por ejemplo, cuando yo veo que la gente va y trabaja un lunes y yo decidí, a partir de que yo trabajé por mi cuenta, yo decidí no trabajar los lunes, mi Charlie. Así como los albañiles, como lo he hecho en otros podcasts. Y la realidad es de que en verdad es una forma para mí recordarme el hecho de que estoy en una estructura diferente porque así lo decidí. Y la realidad es que disfruto mucho ese lunes porque salgo con mi familia, con mi esposa, vamos a desayunar, o sea,
empiezo a generar un tipo de vida que yo quise tener y que eso no me lo va a dar ninguna empresa. En fin, o sea, son cosas que de repente sobre pensamiento cambian mucho y esto nos lleva a tomar decisiones. Entre esas, el Así vivir de es. nuestros sueños es como esa parte, ¿no? Es como decir, Pues sí, sí, sí. creo que hablas de un tema que es mucho desde la parte social, cultural, ¿no? Esa presión económica, Mm, ¿sabes? De si esto, mi sueño va a requerir tiempo, va a requerir tal vez arriesgarme un poco, ¿no? Entonces, estás básicamente en la decisión, en el conflicto de o priorizo esto, la supervivencia, la seguridad de mi familia o mi realización como persona, mi sí, autorrealización, ¿no? sí. Y entonces, no, pues está bien canijo, ¿verdad? Es como en el molde social, se ve también como, no, pues tienes que ser la cabeza de la casa y no puedes poner en riesgo esto, Es ¿verdad? También correcto, es siendo, o sea, correcto. siendo realistas también es importante, pero es mucha presión por muchos lados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede ser un ejemplo común? Pues mejor no abro mi negocio por Es miedo al fracaso financiero o dejo mi proyecto creativo porque, bueno, pues yo sé que no me va a redituar, entonces mejor lo dejo y me centro en cubrir esa necesidad inmediata, a mis ingresos estables, a todo esto y entonces, pues bueno, se queda uno ahí con las ganas, ¿no? Abandono sí, el sueño. Es una de las razones, ¿no? Que aquí yo estaba viendo y se me hacen, pues, la verdad, bien comunes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, en cuántos contextos diferentes puede aplicar esto? O sea, y más en sueños que son como que se salen de este molde que es lo normal, ¿verdad? De que el molde del éxito, del poder, de esto, del otro. Entonces, cuando uno quiere seguir sus sueños de una forma como, bueno, yo me quiero dedicar a la parte creativa. No sé si te ha llegado a ti, a mí me han llegado muchos pacientes en consulta que tienen sueños que no son de los que son socialmente muy apoyados, ujú. ¿verdad? Entonces, de que no, pues yo me quiero dedicar al deporte, o yo me quiero dedicar al canto, o a algún tipo de Hacer pasteles expresión por la cara artística. de artistas, ¿no? Ajá, exacto. Y que es el primer comentario del papá, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas? Sí, no estás pendejo, ¿no? O sea, te vas a morir de Exacto. hambre, Dedícate a algo que sí te vaya a dedícate dejar, ¿verdad? claro, sí, o sea, Ajá. y no solamente los padres, Charlie, o sea, a mí me tocó, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo trabajaba en ese entonces en el Seguro Social, tuve la oportunidad de mis papás me echaron la mano, porque la realidad es que el sistema siempre funciona así, y cuando yo iba a presentar mi examen profesional, el director de ese entonces del hospital en el que estuve, me dijo el hijo de su pinche madre, pues no lo puedo decir de otra forma, me dijo, es que, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿y de qué va? Ah, porque le dije, oiga, pues deme chance de salir. No, pues es que si te sales, te vamos a dar de baja. Le digo, pero pues, tengo mi examen profesional. Me dice, ¿y qué estás estudiando? Le dije, psicología. Me dice, no, pues te vas a morir de hambre, no sé para qué incluso vas a ese examen. Y le dije, mire, vamos a hacer esto. Aquí está su pinche renuncia y vas a chingar a su madre. Porque aunque usted no quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero. No se trata de lo que usted opine o no de mí. En ese momento estaba mucho más chavo y era un poco más intolerante, ¿no? Digo, 100%. Entonces, ya te imaginarás, Bien ¿no? asertivo, ay, Bien, güey. bien así, claro, o sea, hice los comentarios Ya, más inadecuados en el momento más inadecuado. O sea, yo sabía que no iba a volver a regresar. Entonces, la realidad es de que cuando ya presenté mi examen, o sea, terminé mi examen y mis papás, no, qué padre, mucho gusto, que esto, lo otro. Pero acto seguido, cuando les digo, ¿saben qué? Pues acaba de renunciar. ¿Cómo que te saliste de ahí? Pero es que si era un trabajo seguro, y que no es algo que yo exacto. quiero para mí, ¿verdad? Y lo Sí, lamento ¿no? mucho, porque nuevamente, ese es su sueño, tal vez, o es su perspectiva de decir, es que es una forma en la que vas a estar bien o vas a estar estable. Ah, Exacto. ah, Pero no deja de lado el conflicto interno, ¿va? claro, Y lo intenso que pudo haber sido para ti el tomar esa decisión, ¿va? Lo bueno es que déjame tú la contar. tomaste, pero no manches, es un conflicto bien canijo, ¿no? Entre persigo mi sueño, que no es percibido como algo útil, como algo rentable, ¿va? Entonces, no, pues ahí lo viste enfrente de tu jefe, ¿va? Que defendiste tu sueño, pero la neta es que muchas veces es bien difícil, ¿va? Tomar esta decisión y es como que renuncias a esas pasiones por la parte de un trabajo más serio, un trabajo más respetable, ¿no? Y dices, Sí, pero es tan subjetivo, Charlie, es tan súper subjetivo. subjetivo. Sí, porque Ujú. realmente no tienes un fundamento para decir qué es lo normal y qué no, y menos ahorita. Yo creo que en estas generaciones, o sea, tú puedes hacer dinero con lo que se te pegue tu chingaca, ¿no? O sea, literal, Charlie, Claro. vendiendo piedras por internet. Que Piedras. tu hijo llegue mañana y te diga, yo me voy a hacer TikToker. O sea, al final de cuentas, Así lo es, único, lo ¿verdad? único que yo le voy a decir es, ¿sabes qué? Ok, sobre los valores, lo único que le puedo decir a mis hijos es, sobre tus valores, determina lo que quieres hacer. Y sé Nada feliz. O más. sea, yo no tengo nada que decirte más que seas feliz. Y si eres feliz haciendo TikToks, adelante, ¿verdad? Si eres feliz Exacto. plantando árboles, si eres feliz vendiendo piedras con ojitos de esos que se mueven,
adelante. Si eres, nada más, por lo que te digo, o sea, si me llegara una de mis hijas y me dijera, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a OnlyFans, a ver, pues, yo creo que hay capacidad, hay conocimiento, hay habilidades, hay herramientas, el cuerpo es algo que se va a acabar. Y la realidad es de que también no es tan sano. Y digo, ya hablaremos de esa parte porque tanto hablamos en cuestión de OnlyFans, de mujeres y de hombres, hay una repercusión, Charlie? Hay una repercusión psicológica precisamente por ello, que hablaremos al respecto más adelante. Sí. Entonces, lo que sí yo, Digo, como que llevar conciencia, ¿no? sí, De, oye, tal vez vas a tomar riesgos, tal vez no va a salir bien. Simplemente como esa parte de que sea consciente la persona de que la decisión que va a tomar probablemente va a conllevar ciertos riesgos, sí, pero una si es su pasión, repercusión. si se quiere dedicar a algo así, va, es como, ahí está eso, ese conflicto interno que muchas veces la sociedad es tremendamente despiadada con ese tipo de sueños, Sí, sí, ¿sí? sí, O sea, es sí. así como de que eso qué, ¿no? Es una basura tu sueño. Tú póngase a jalar, vato, póngase en la obra. Entonces, la sociedad aquí tiene mucho que ver a veces en esa presión que podemos llegar a sentir de perseguir nuestros sueños, ¿no? Que digo, por sueños puede haber montones de ejemplos, ¿verdad? De Sí, o sea, yo quiero ser diferentes. criador de perros, o Así entrenador es. de cuyos, pues, si tú quieres dedicarte a eso, o sea, mira, voy a ser bien específico en esta parte porque creo que muchas de las personas, la mayoría de las veces, narra o tiene su narrativa a raíz del dinero. Y te digo porque tengo muchos Así pacientes es que llegan con también. una pinche carga de ansiedad terrible, porque es que me falta dinero y es que quiero prestigio y es que quiero que mi familia se... A ver, vete por pasos, o sea, primero es, ¿cuál es el problema? Pues no, pues que me falte dinero y que no pueda tener a mis hijas en el colegio en el que están o que no pueda comprar la despensa. Ok, está bien. ¿Cuándo ha pasado eso? No, pues hasta ahorita no me ha pasado así de una forma severa. He tenido variables, pero no me ha pasado de forma severa. ¿Por qué? Pues porque hago mi mejor esfuerzo y trabajo y soy consistente. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas así? No, pues 8 años. Entonces, cabrón, ¿por qué chingados te estás estresando tanto de las cosas, verdad? Número uno. Número dos, ¿por qué estás vinculando tu necesidad, tu vida y tu salud mental al dinero? O sea, Ujú, puedes variabilizar? ¿Cómo puedes tener diferentes opciones para que el dinero no sea un problema, para que el dinero no sea una preocupación? Porque totalmente de acuerdo que con el dinero se compran muchísimas cosas, pero no los sueños. Entonces, muchas veces dejamos nuestros sueños precisamente por esa claro. parte, decir, necesito el dinero. A ver, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué pasaría si por alguna razón, y creo que esa también tú me la comentaste alguna vez, Charlie, que creo que lo dijo, no sé si Jim Carrey, que dice, ¿qué pasaría si tú tuvieras todo el dinero del mundo? Que si no tuvieras Ah, sí, necesidad claro. de que te faltara algo. Aún así, eso no te daría la felicidad, porque no necesariamente está vinculado a los sueños. Y antes que otra cosa, mi Charlie, y ya voy a hacer la pausa porque luego después se me va a ver el pinche avión. Ahorita hago un comentario de eso que comentas, que sí está bueno, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Que no se te vaya, ahí te va. Ujú. Porque no puedo dejar de hablar de las películas, Charlie, ya sabes Sí, que no te pinche preocupes. cinéfilo y no, me frustra si no los digo, ¿verdad? Tengo dos películas para ti. Una seguramente sí la has visto, porque es muy buena. Y voy a decirte la entrada puntualmente. Dice, me llamo Jordan Belfort y crear riqueza no tiene secretos para mí. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, tú también puedes volverte económicamente independiente en cuestión de meses. Solo necesitas una estrategia. Entonces, ¿quién dijo esta frase, mi Charlie? Se me hace que es de la del Lobo de Wall Street. Es Muy buena correcto. película. Muy buena película. Yo creo que en esa película se visualizan bien todos los excesos, el cómo esta parte del poder, el manipular, el intentar, o sea, sobre muchas circunstancias, porque digo, a pesar hay que reconocer que es un evento de la vida real, un personaje de la vida real, y muy bien interpretado por Leonardo DiCaprio, vemos claramente cómo una persona con una capacidad de poder, de manipulación, de ejecución, puede conseguir, sí, muchísimas cosas, pero aquí vemos muy claramente el exceso, ¿no? O sea, hasta dónde te lleva el extremo de esa Claro. parte a incluso hasta perder completamente el piso. Y así como ese, vemos muchas personas incluso que empiezan a crecer de forma autónoma y a veces se marean muy fácilmente con un ladrillo y después pierden otra vez todo, ¿no? Porque Sí. precisamente ese sueño distorsiona tanto a lo que realmente era que ya deja de ser tu sueño. Sí, eso, no. Ahí tal vez puedo complementar como lo que te comentaba ahorita que quería hacer agregar algo. Creo que ahí nos muestran muy bien en esta película este modelo de éxito que tal vez nos ha vendido mucho a la sociedad. El éxito es igual al poder, a la riqueza, a ser popular, a ser influyente, ¿no? Entonces, eh, se centra completamente el personaje en eso, ¿no? En obtener más, cada vez más riqueza, cada vez más poder, ¿no? Hasta que se vuelve como ya ese extremo que mencionas y que como decía Jim Carrey, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría que la gente pueda tenerlo todo, o sea, todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa popularidad, para que se den cuenta que
eso no es. O sea, ahí no está el sentirse feliz, el sentirse contento. Muchos ahorita podrían pensar cuando decimos esto que somos unos hippies, ¿verdad? Que Sí, yo prefiero llorar en un Ferrari, ¿verdad? A llorar en el metro, ¿verdad? O en el camión. Entonces, claro que da ciertas ventajas y muchas cosas. Te puede dar muy buena calidad de vida, la riqueza, pero tenemos a veces modelos de éxito muy reducidos, como que el éxito solo es esto. Cuando tal vez también existen otros tipos de éxito, ¿verdad? Como también el bienestar interno, la contribución social, ¿no? O sea, hay personas que genuinamente se sienten realizados y con un nivel de éxito desde su sistema de valores muy canijo, porque están dedicándose a una causa social, porque están viviendo su vida desde la parte artística, desde la parte espiritual. Todos estos modelos que te acabo de decir son de los que son más desvalorizados, ¿sí? Los más invisibilizados, ¿no? De que como que no, eso no es tan importante, ¿sí? Pero realmente entonces necesitamos también poder ampliar un poquito nuestro panorama de qué es el éxito, sí. definirlo de formas diferentes y validar, ¿va? Aunque no encaje con el molde tradicional. Sí, en muchas ocasiones precisamente vamos a toparnos con eso. Y acuérdense que los sueños son personales. Y esto es lo que empieza por cambiar las cosas, ¿no? Ahora voy a la segunda película. Esta me encanta, Charlie. Va, Esta, va. porque cuando me dedicaba a recursos humanos, o sea, el personaje que tiene George Clooney en esta película es excelente. O sea, ves cómo una persona llega aparentemente a estructurar o ayudar a personas a terminar en un proceso de trabajo y tratar de darles como las herramientas para tratar de que vivan de sus sueños, pero él batalla también en eso. Y en esta película visualizas claramente cómo a veces el sentido de las cosas cambia. Sin embargo, dentro de su misma dinámica, él da una conferencia y hay una parte de esa película, y quiero compartirte la que dice, imagínense por un segundo que cargan una mochila. Quiero que sientan los lazos en sus hombros. ¿Lo sienten? Quiero que lo llenen con todas las cosas que tienen en su vida, hasta las más pequeñas collares, relojes electrónicos, sientan el peso que eso añade. Añaden otras cosas, ropa, electrodomésticos, lámparas, televisores, refrigeradores. Esa mochila se hace pesada, pero sigue creciendo. Su sofá, la cama, la TV, todo eso, métanlo, metan su auto, su casa, ya sea con un estudio o solo el departamento de dos ambientes. Quiero que metan todo eso en la mochila. Ahora traten de caminar. Es difícil, ¿cierto? Eso es lo que hacemos diariamente. Nos cargamos de tanto peso hasta que no nos podemos mover. Y no se equivoquen, moverse es vivir. Entonces, ¿en qué película? No sé si la has llegado a ver, pero es muy buena. No manches, creo que no la he visto, Isra. La verdad, ahorita estaba analizando todas esas características que dices y este discurso que está increíble, está muy padre, pero no me suena que la Te haya visto. recomiendo que la veas. La película se llama Amor sin escalas en español. Y creo que se llama, la película creo que se llama Up in the Air o algo así. Como que me suena, Nada pero que ver. Él hace de cuenta que él se dedica a ayudar a las personas a hacer un proceso de transición. Lo que le llamamos en la industria es la parte de la terminación de trabajo. Y ajá. hay personas que se dedican precisamente a esta parte de la transición. Que precisamente es como el cierre, así como existe el proceso de reclutamiento, pues está el proceso de cierre. O sea, como que el que te dice estás despedido, algo así. Es exactamente, es básicamente es el que va y te despide, pero te lo dice de una forma más amigable, dándote Como que cuida alternativas. ese aspecto. Es, Wow. es No, correcto. Entonces, interesante. el que esta persona, por ejemplo, en esta película, pues ya básicamente es un viejo lobo de mar que se dedica a viajar y estar haciendo esto en diferentes empresas, ¿no? Entonces, el que una persona tenga la capacidad de hacer eso, pues obviamente te dice que él ya visualiza esas condiciones, de decir, bueno, no te aferres a las cosas, no te apegues a las cosas, trata de ser como más libre, y suena genial, pero incluso él mismo en la misma película, y digo, no te la voy a spoiler, pasa por diferentes circunstancias las cuales le cuesta soltar. Entonces, es como esa disyuntiva a lo que decimos de lo que hacemos. Entonces, regresando a esta parte, mi Charlie, le pregunto a la IA cuáles son las cosas que nos pone para poder tener como una referencia sobre cómo poder lograr nuestros sueños con éxito. Y dice, pues básicamente define los sueños con claridad. Ya bien, suena muy bien, pero a veces es muy difícil y creo que sí es importante porque a veces confundimos la intención con lo que realmente queremos hacer. Voy a poner un ejemplo. O sea, queremos en todo momento decir, es que yo quiero ser exitoso. Ok, ¿y qué es para ti el éxito?
sea, si trazamos entonces desde ese punto, el éxito no necesariamente debe de ser como el tener un chingo de joyas, tener un Bentley en la puerta, una mansión, no sé, en Malibú, tener N cantidad de contactos, ser la persona más conocida profesionalmente. A lo mejor para ti el éxito puede ser estar en una hamaca, en la playa, en una cabañita con la sombra suficiente y con un churro de mota, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto es definir a qué se refiere ser exitosos, porque no es lo mismo el éxito para ti que para mí, ¿estás de acuerdo? Ujú. Creo que por ahí es una gran forma de empezar, ¿no? O sea, a definir y empezar a articular un poquito, porque a veces ni siquiera tenemos una idea de qué onda con eso, ¿ah? Cuál es mi concepto, ¿no? O sea, mi muy particular concepto de éxito. Y estoy de acuerdo con la guía en la parte de que es bien importante definir hacia dónde. Creo que a veces nos sentimos perdidos, como si fuéramos un barquito en medio del océano que no tiene dirección. ¿Va? Sí. Te vas a sentir completamente a la deriva, perdido, llevándote a donde te lleve el viento. ¿Va? Entonces, necesitamos una dirección en nuestra vida. La dirección puede venir por varias cosas, ¿verdad? Por tus intereses, por tus gustos, por tus valores, o sea, podemos definirlo de muchas maneras y creo que es súper importante tener un rumbo Sí, mínimo, ¿verdad? O sea, tal vez no vas a saber exactamente a dónde vas a llegar, ¿vale? Sí, pero si no tienes ese rumbo, uno puede perder el sentido, ¿verdad? Rápidamente. sí, sí, y creo que el segundo de los puntos que menciona es divide tus metas en pasos pequeños. En esto coincido completamente. Y de hecho pone el ejemplo de lo que es el método SMART. Lo íbamos a platicar Ujú, en uno de los podcasts, que era precisamente esta parte que sea específico, medible, alcanzable, que sea relevante y que sea en tiempo. Yo creo que para poder trazarte un objetivo siempre es importante que te quede como muy claro qué es lo que quieres hacer. O sea, si tú dices, quiero un circo de hormigas y con eso quiero hacer shows y quiero tener tanto público y quiero generar tanto costo, tanto ingreso por el boleto de cada función o por cada persona que quiera venir a ver mi circo de hormigas, pues dale, ¿va? O sea, al final de cuentas, mientras más estructurado sea tu plan, es más eficiente. Pero también aquí es donde quiero entrar con estos primeros puntos que también narrábamos al principio, que es la procrastinación, Charlie. Porque, ay, hijos de su pinche madre, cómo repatea en el hígado esta parte cuando de repente queremos hacer algo? O sea, ya tomamos la decisión o ya nos corrieron o la circunstancia no pinta para bien, pero al final de cuentas ahorita tengo que vivir mis sueños sí o sí. Entonces, cuando empiezo a planificar y digo, bueno, vamos a suponer, me quiero dedicar a la agricultura. Ok, bueno, pues no tengo la más remota idea de cómo es la agricultura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito empezar? Compré un pedazo de terreno, ahora pues se necesita maquinaria, se necesita agua, se necesita qué, o sea, y empezar a identificar cómo estas cosas nos empieza a abrumar. Porque es ujú, como ok, tengo que hacerlo, pero mientras más empiezo a entender el grado de mi sueño, empiezo a darme cuenta lo pesado que es. Y aquí es donde la enorme mayoría de las personas se da por vencida, Charlie. Porque es ujú. cuando, ¿sabes qué? No está tan sencillo, ni está tan peladito. O sea, cuando veo Yellowstone y veo de repente a el Kevin Costner en su pinche caballo y en su helicóptero, pues digo, no me doy cuenta que eso fue generación tras generación tras generación tras generación, ¿verdad? Y el primero que empezó fue agarrándose a putazos con dos, tres personas, para poder conseguir la tierra. O sea, estamos hablando de que para que tú puedas vivir el sueño que tal vez quieras, puedes estar muy alejado de esa pinche realidad. Y una de las cosas más relevantes es aterrizar muy claramente hacia dónde vas. O sea, está bien, quiero tener un pinche rancho como el de los Dotton, pues está bien, pero no lo vas a tener tú. O sea, posiblemente tus nietos. Pero para que eso suceda, pues vas a tener que trabajar duro y o vas a tener que tener recursos o vas a tener que tener contactos. O sea, si tú lo quieres hacer por ti mismo, tienes que ser bien consciente hasta dónde puede ser. Y es aquí donde invito yo mucho a las personas a que si quieres vivir ese sueño vas a tener que aterrizarlo para ti mismo. O sea, o a menos que quieras hacer un sueño compartido y eso a veces es complicado porque hay personas que pueden compartir el mismo sueño y es complicado. Voy a poner un ejemplo. Tú y yo hacemos este podcast por el gusto de hacerlo, porque no nos pagan. Al Charlie no le pagan y a mí no me pagan. Sin embargo, el hacerlo o el intentarlo tiene un mérito para nosotros porque es esta conversación, es este buen momento y, ¿por qué no? Compartir nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero Ujú, el que ocurra esto, no significa que siempre tenga que ser como bien estructurado, planeado. De hecho, ahorita lo estamos haciendo en un domingo, mi esposa tiene que hacer, la esposa de Charlie tiene que hacer, nuestros hijos andan aquí pegados, de hecho, hoy interrumpimos dos veces. O sea, no son cosas que van a ser soñadas, no son fáciles al principio. Y ujú. eso es lo primero que empieza a frustrar. Entonces, cuando nos abruman las cosas, empezamos a buscar dopamina, Charlie. ¿Por qué? Sí, Porque claro. no es fácil tolerar la pinche frustración de que no me salga la primera o que si agarro de repente un asadón para empezar a arar un poquito de tierra y ver a ver cómo me quedan mis primeras mazorcas, pues es pesado, me salen ampollas, está el pinche sol, está seco de madre, no ha caído nada de agua, o sea, o el grano nomás no ha brotado. Simplemente se seca. Sí, sí, o sea, y dices, madres, güey, o sea, no está jalando lo que yo quiero, no está funcionando mi sueño, ¿qué chingados hago? Y es ahí donde vienen muchísimos problemas para las personas porque es el detener lo que quieres porque empiezas a frustrarte.
Y es ahí donde, como les digo, nuestra mente dice, bueno, pues ya, güey, ve por una caguama. ¿Sí? O Claro. ponte a ver TikTok, ¿sí? O busca ideas en Pinterest. O empieza a escuchar el podcast de Psicología para Hombres y de ahí saca más ideas, ¿sí? Ujú. O sea, entonces empezamos a procrastinar y a procrastinar y a procrastinar. Y procrastinar, para el que no lo sepa, es precisamente donde empezamos a dejar nuestras actividades realmente por hacer cosas que no tienen un valor o simplemente no hacer nada. O sea, es Claro. como dejar que el tiempo pase sobre aspectos que no se vuelven relevantes o que no te están generando ningún beneficio. Así es, Ahora, ¿no? ¿qué Pues opinas al respecto, Charlie? postergo, evito, ¿no? Ya, porque pues me estoy topando con algo difícil, una carga emocional, ¿no? Yo creo que la parte de la procrastinación puede tener varios caminos, ¿va? O sea, varias razones. Ahorita comentabas esta cuestión de las comparaciones injustas, o sea, creo que a veces tenemos un estándar altísimo, ¿no? De lo que queremos lograr. Como comentabas, ¿no? Mi rancho tiene que ser como el de los Dotto, ¿no? Yo quiero tener el podcast más exitoso del mundo, de Latinoamérica, ¿no? O sea, dices, híjole, pues tal vez no es realista ponerte un estándar tan alto, ¿no? Y menos si estás empezando. Y caemos mucho en esta parte como del perfeccionismo de que, pues bueno, entonces como no me salió la primera, no vale la pena. Es Ya, lo correcto. dejo, ¿verdad? Entonces, no, hombre, pues postergamos y vamos abandonando y nos olvidamos de nuestros proyectos porque tenemos que hacerlo, pero mega perfecto, ¿no? O sea, como que tuviéramos que ser seres iluminados ¿cómo se llama? El toque de Midas, ¿verdad? De que todo lo Sí, convertimos en oro. O sea, pues mi mente no es nada realista, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del podcast, no sabemos que no va a ser un proyecto que va a despegar de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, sabemos que esto va poco a poco. Y si no mantenemos nuestras expectativas realistas, esto ya hubiera valido que eso desde el segundo capítulo, es ¿no? correcto. Entonces, creo que mucho de esto es como darnos la oportunidad de hacer contacto con que a veces no nos va a salir bien, ¿verdad? Hemos dicho tal vez un montón de burradas que ya nos hubieran cancelado tremendamente y nos hubieran El quitado colegio de nuestro psicólogos ya nos hubiera título mandado. profesional, ¿verdad? Tal vez, o los grupos radicales de feministas ya nos hubieran encontrado y Los hubieran discípulos de Temach, güey, nos todos hubieran ellos. pintarrajeado el consultorio mínimo, O mínimo, rayado ¿verdad? el carro, la bicicleta, güey. Seguramente ya, sí, de todo lo que hemos dicho, seguramente hay muchas cosas que son cancelables y que yo el día de mañana voy a escuchar un podcast de nosotros y voy a decir, no manches, sí me pasé de lanza con ese comentario, ¿por qué dije eso, ah? Pero así es, o sea, es como darnos esa oportunidad de equivocarnos, de ver que esto es un proceso gradual, no te va a salir perfecto a la primera y creo que el miedo a esto, al fracaso, ¿no? Va muy arraigado con muchas cosas, ¿no? Con lo cultural, como hombres, pues sabemos, ¿no? Que se nos reconoce más cuando ganamos, cuando destacamos, cuando estoy compitiendo, cuando todo esto. Entonces, pues, si quiero hacer algo así, estoy en el riesgo de fracasar, ¿verdad? Yo creo Y que a la veces, mayoría de las veces mejor. pasa eso. La mayoría de las veces Exacto. pasa eso, Charlie. O sea, porque nuevamente nuestra expectativa a veces es tan alta que nos ponemos en serio la vara inalcanzable. Inalcanzable totalmente. Y no Entonces, se mejor trata no lo de eso. intento. Es correcto. O sea, yo creo que lo primero que me gustaría invitar a las personas es a eso. O sea, tú puedes tener la meta más complicada del mundo, está bien, pero divídela en 20, divídela en 200, divídela en 500, no importa. O sea, cada paso que vas avanzando es un punto de avance a llegar a esa meta. Pero si tú quieres llegar de eso, del 0 al 100 en un solo paso, lamento mucho, digo, pero el 99% de las personas no lo logra. Y no lo logra porque no es fácil. O sea, y bien lo dijo el Tri, ¿no? Pues es difícil. O sea, Me y parece lo cual fácil, pero estar difícil. arriba parece fácil, pero pues la neta es que no cualquiera llega, ¿verdad? Y de eso se trata, o sea, el ser bueno, el ser el mejor, por ejemplo, nosotros ser buenos terapeutas, no fue nada más porque el Charlie salió de la escuela y salió, pues yo de pinche tiene un coeficiente bien cabrón y por eso ya se volvió muy bueno, no, o sea, debió haber adquirido experiencia, haber adquirido habilidades, hizo una maestría, hizo una especialización, se documentó, o sea, tuvo que ver en cantidad de pacientes, o sea, Y no. me equivoqué un Y chorro de veces. justo eso, justo eso. Y es eso, o sea, el ser conscientes a que la parte del fracaso, y fracaso me refiero a equivocarte, es una dinámica común. O sea, tienes que hacer la parte de tu vida. Y es como me lo dijo alguna vez una persona, o sea, no trates de ser un lápiz afilado, o sea, trata de ser un lápiz con la punta chata, porque eso va a decir que tú estás utilizando o estás siendo utilizado como lápiz. Si tú tienes la punta perfecta, pues significa que no estás haciendo nada. Si la quieres ver siempre perfecta, pues entonces no estás haciendo nada por querer mantenerla o querer tenerla así.
En cambio, cuando Ajá. tú la usas, vas a verla siempre desgastada. ¿Por qué? Porque la estás utilizando. Entonces, no vas a tener siempre la imagen perfecta, la condición perfecta. No siempre vas a andar de buenas, no siempre vas a andar con todo el humor para hacer las cosas. A veces vas a decir, ah, chingar a su madre, ya no quiero hacer esto, ya es hasta la madre. Claro, y ahí se ponen a prueba nuestras habilidades de autorregulación, ¿va? De poder Correcto. tolerar el error, la incertidumbre, el fracaso, todas estas cosas. No está fácil, ¿eh? O sea, sí duele hacer contacto con esas cosas. A cualquier persona le duele hacer contacto con esas cosas, pero por eso estos bloqueos, ¿no? Por eso a mí me pasaba mucho cuando yo iba a estudiar la maestría. No sé si a ti te pasó algo similar alguna vez, Isra, pero lo comparto y se lo he compartido a muchos pacientes porque como que conectan mucho con esta idea de, creo que al fin y al cabo era miedo al fracaso, ¿no? Disfrazado de esta parálisis de yo no consideraba que estuviera suficientemente listo para estudiar la maestría, porque yo veía la maestría como algo que en lo que podía fracasar, ¿sabes? Sí, claro. En lo que yo me iba a poner a prueba, ¿no? Como estudiante, como profesionista, como muchas cosas, entonces yo decía, este es un paso importante que voy a dar, entonces yo decía, pues lo voy a dar ya cuando esté un poquito más preparado, entonces según yo tenía que leer muchísimos libros de terapia cognitiva y empezar a prepararme mucho más para llegar sabiendo. Y luego me di cuenta de lo absurdo que era ese pensamiento, ¿no? Porque, o sea, realmente, pues, ¿para qué quiero? Bueno, o sea, claro que te puede servir, pero voy a ir a aprender, ¿no? Es Iba a correcto. No estudiar, iba enseñar, a ¿verdad? aprender. O sea, no se me estaba exigiendo que ya supiera, que ya fuera un experto, una cosa así. No, de hecho, a eso iba, ¿no? Entonces, creo que nuestras expectativas a veces se manifiestan de muchas cosas. Nos bloqueamos, no hacemos, evitamos, entramos en esta parálisis. Entonces, al final podemos abandonar proyectos, postergamos y nos va lastimando, ¿no? Creo que al fin y al cabo, cuando no percibimos nuestros sueños, o sea, va a tener un efecto profundo en nuestra autoestima también, ¿verdad? Porque Sí. al fin y al cabo no estoy convirtiéndome en lo que yo quiero ser. Y creo que como personas deberíamos de ser conscientes desde niños a esta parte, porque creo que muchas veces se nos exige lo contrario, Charlie, por el decir es que te equivocaste, no, pues ya, ya, Ujú. o quítate, tú no lo puedes hacer bien, o no, ya, ¿para qué lo haces? O esta misma dinámica que mencionas, ¿no? O sea, si de repente hablas con tus hijos y les preguntas, oye, ¿qué quieres ser? Y en verdad se los pongo a todos los hombres que nos están escuchando, mujeres que están escuchando el podcast, pregúntenle a sus hijos, nomás para ver y quiero que nos vean así, como si se les apareciéramos en el sueño, después de que les contesten sus hijos. Que nos compartan las Y que respuestas. nos compartan, estaría muy padre y Sería que nos chido. digan ahora sí la palabra que les dijeron, ¿verdad? Porque yo sé que en algunos casos no les va a Ajá. gustar. ¿Qué va a pasar si ahorita sus hijos le dicen, no, mamá, pues es que a mí me gustaría ser youtuber o tener, por ejemplo, hacer las mismas parodias que Vlad y Nicky o no sé, o sea, por ejemplo, hacer caricaturas como Marsha y el oso, para muchos de ustedes va a ser como un grano en la nalga. O sea, Quiero ser streamer. sí, o sea, así como, ¿qué? O sea, yo te veo Claro. siendo ingeniero igual que yo, o arquitecto, o contador, o casi casi, o sea, yo te vería ser como hasta analista financiero, o sea, sácame de pobre. Y pues la realidad es esa, ¿verdad, Charlie? O sea, no se trata de que nuestros hijos vivan nuestros sueños, se trata de que Así ellos es. vivan los suyos, ¿no? Y es esta parte donde nos van a tocar una parte sensible, porque es como, como cuando vi un video donde sale Matt Damon y su hijo, digo, es una parodia que sacan, donde dice, pues déjame decirte una cosa, papá, Goku es mejor. Dice, a ver, mocoso pendejo, Goku no es mejor, o sea, Superman es mejor que Goku. Y dice, no es verdad, y tú no estás listo para esa conversación. Y luego se regresa y se va como una generación atrás, ¿no? Y es donde le dice, pues el papá al hijo, pero Matt Damon ahora siendo el hijo que le dice, papá, pues Superman es mejor que, ay, no me acuerdo qué personaje dijo. Que sería Popeye, ¿no? No, creo que ese era el último, era Popeye, ¿no? Y el caso es de que Ok. así se va, ¿no? O sea, hacia Sí, atrás. Y, claro. y es eso, o sea, siempre es como esta parte de tu generación es mejor que la mía, ¿no? Y no es verdad, siempre van a haber esos choques. Entonces, la parte cultural a lo que nosotros nos gusta, posiblemente no nos va a gustar de nuestros hijos, pero son sus sueños. Y esta es la Así parte es. donde en verdad los invito a que conozcan un poquito qué es lo que piensan, porque eso les va a ayudar mucho, no nada más a conocerlos, sino a conectar con ellos y que en algún momento, si quieren ser partícipes de su vida, involúcrense en su sueño. Y Ujú. es más, en verdad, hay padres que yo conozco, a ver, padres de amigos míos, que hijos de su madre, cómo los admiro, porque muchos de ellos ellos salieron de la carrera y decían, ¿sabes qué? Pues yo tengo que sacar un título porque mi papá me lo pidió. Dicen, está bien, lo que me interesa es que tengas algo en que apoyarte en caso de que tu sueño no funcione. Pero si tú, por ejemplo, sales, te gradúas y empiezas a trabajar, por ejemplo, uno de ellos, él se dedicaba a sistemas, y él se metió a trabajar en una empresa de software y le empezó a ir muy bien económicamente, pero lo veía abrumado, cansado, jodido. Y una vez estamos pisteando ahí en su casa y está su papá y le dice, cabrón,
te voy a decir algo porque te quiero mucho y es, me gustaría que renunciaras a tu trabajo porque en algún momento tú me dijiste que tu sueño era ser músico, ¿sí? Y que vine nada más a recordártelo, ya me voy. Y se fue el señor, o sea, le dijo, ¿sabes qué? No es, yo sé que mi responsabilidad era darte una carrera, pero no que viviera, o sea, que vivieras el sueño que yo quería. Entonces, tu sueño siempre fue este. Tienes un trabajo, tienes recursos, está bien, pero estás dejando de lado lo que tú querías. Que nunca se te Ujú. olvide, o sea, más allá de que hiciera lo contrario, el papá le dijo, ¿sabes qué? Regresa a tu sueño, güey. Que no se te olvide. Y Qué dices, padre, ¿no? Sí. pinche, o sea, raro porque ha sido pocas las personas que yo he escuchado decir eso, ¿ah? O tener esa conversación con sus hijos. Sí, sí, sí. También de poder confrontarlo y decirle, oye, ¿y dónde está eso que tú querías? ¿No? Ya tienes todo y ahora ahí está Jim Carrey, ¿verdad? Otra vez. Sí, sí es cierto. O Sí. sea, es que Mm, creo que en muchos sentidos nos basamos o basamos nuestra vida, como te vuelvo a comentar, en el dinero, ¿no? O sea, el así sentido es. del éxito lo vinculamos luego con el dinero. Y la realidad es que no. O sea, tenemos tantas cosas por las cuales ser exitosos que no necesariamente tiene que ver con la parte material. Por ejemplo, una de las cosas que yo me quiero proponer en este año para ser exitoso en ese término es en la parte espiritual, porque la verdad la he dejado de lado durante muchísimos años y quiero conectar con esa parte. No sé cómo fregón lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Y cosas así, no, si te fijas, no es más que salirte al jardín, orar o meditar o reflexionar o pensar en que hay algo más allá. Y creo que esa parte lo puedes hacer sin necesidad de un solo peso. Claro. Entonces, creo que el ser humano necesita por mucho el tener como claridad hacia dónde va esos objetivos, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Y Ahora, también es algo que yo me estaba topando con este tema es el que no, esto no es algo, digamos, algo que ya se quede rígido, digamos, este sentimiento de tu sueño es dinámico, ¿sabes? mm, Encontrarle un propósito, una búsqueda de sentido a las cosas, no es como que, por ejemplo, tal vez a lo largo de tu vida tú dices, bueno, ser músico es mi pasión, ¿no? Y tal vez luego te pasa algo o hay algo, no sé, sucede alguna cuestión y cambia tu perspectiva de vida, ¿no? Y dices, ahora creo que lo que me llena es esto, ¿sí? Y ujú, también es válido, ¿no? O sea, porque a veces también como que nos queremos como casar con lo mismo que estamos haciendo toda la vida, ¿sí? Y tal vez, ¿no? También es fluctuante y esto tal vez a lo largo del tiempo, conforme vamos avanzando en nuestras diferentes etapas de vida, va a haber cambios también, ¿no? Y de repente, ¿sabes qué? Pues ya te hiciste papá, ¿no? ya. Y cambió tu vida de manera importantísima y tal vez esos cambios también se van a reflejar en que vas a poder ver o apreciar otras cosas y lo que antes era importante para ti vas a tener que redefinirlo, Pero ¿verdad? fíjate que es mero contexto, Charlie, porque por ejemplo, yo sé que en tu pensamiento tú decías, voy a gastarme el dinero en mujeres y lo cumpliste, Charlie. O sea, lo Es gastas en tu correcto. esposa y en tu hija, ¿no? Sí. Y cada día me gasto dinero en mujeres. En dinero, así que ¿en qué te gastas el dinero? Pues en mujeres. Yo también. Sí, y en Ajá. y yo. El No, Monte sí, Renator, ¿no? completamente, ¿verdad? Y que también esto, o sea, o digamos, ya se lo llevamos a otro tipo de situaciones, la pérdida de alguien, o una enfermedad, o una cosa así, le puedes dar un cambio a tu sentido, a lo que haces, a tus valores, a que valores más cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí antes mi trabajo era súper importante. Me enfermé y ¿sabes qué? Ahora, algo que le da mucha estructura a mi vida es mi salud, Sí. enfocarme en estar bien, ¿no? Ah, ok, pues dale. Sí, o sea. Y creo que las cosas, fíjate, acabas de decir algo muy acertado porque es correcto. O sea, si bien yo creo que la idea del padre, por ejemplo, en este caso era como el no se te olvide tu sueño, es muy cierto esto que dices porque también es la otra parte, ¿no? Donde dices, ¿sabes qué? En el inter del camino aprendí cosas diferentes que a lo mejor por la misma madurez ya me hace ver las cosas distinto o con una necesidad diferente o con un interés diferente, porque ya no, a veces incluso ya no piensas solamente en ti. Entonces cambia y aún Ujú. así eres feliz, ¿verdad? Entonces sí, es totalmente cierto lo que mencionas, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay un tipo de pensamiento que podríamos identificar con eso que estamos comentando. Si aparece algo así como ese sentimiento de que ya no me emociona como antes, Mm, ¿no? O sea, si hago las cosas y estoy dedicándome a lo que yo disfrutaba muchísimo, pudiera ser un caso de que habrá que checarlo, todo conlleva un análisis profundo y es contextual. Pero si no estamos hablando de un caso de depresión o una cosa así, y de verdad, genuinamente ya nos empezamos a preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? Si ya no me emociona, ya no encuentro lo mismo de antes, pues bueno, tal vez sería bueno revalorar nuestros valores, revalorar nuestras prioridades y saber el cambio, ¿no? También reconocer que a veces es importante esto. Eso es un poquito más existencial, desde un punto de vista más existencial, pero me parece bien importante y que creo que va a suceder en la vida de todos, ¿verdad?
Fíjate, hay una película, entrando en el contexto ahorita de las películas, hay una que no metí aquí, pero creo que también entraría muy bien en el tema y es la de Cars 3. No sé si la has visto. La de No Rayo me acuerdo McQueen. muy bien de la trama, va a ser tiempo que no la veo. Es muy buena película porque creo que dibuja perfectamente esta transición. Por ejemplo, donde el Rayo McQueen durante mucho tiempo fue el mejor piloto, y de repente llega la nueva generación de carros, ¿verdad? Mm, Y pues llegan carros de última generación con nueva tecnología, más rápidos, más eficientes, y el güey aferrado a quererle ganar al, pues, el mero mero, ¿verdad? Que en ese momento ya empezaba como a mostrar y a empezar a ser retador, a todos los demás coches, y pues ve que varios de su generación ya se empiezan a desplazar y él aferrado a querer competir y ganarle a este coche que era de última generación. Pero en esa batalla de esa carrera, pues se le truena una llanta y madres, y ¡pah! Que queda hecho pedacitos el pobre güey. oh, Entonces, sí. y cuando pasa eso, en el Inter, pues empieza a recordar lo que le enseñó su maestro. Entonces, por azares del destino, lo contratan de una de las empresas y empiezan a entrenarlo para tratar de poder competir por una última ocasión por ese título. Y en el Inter conoce a la entrenadora, que es también una corredora de última generación, pero ella nunca le dieron oportunidad de correr, sino nada más de entrenar. Entonces, conforme se empiezan a conocer, se da cuenta del potencial que tiene y empieza a recordar todo lo que le enseñó este Doc Hudson, que era su entrenador. Y Mm, precisamente es donde cambia el rol, donde él se da cuenta de decir, es que yo ya no soy competidor, ahora yo soy el ya. maestro. Y está muy Sí, chingón ese pedacito porque es precisamente donde nuestros planes, nuestros sueños cambian. O sea, también. el que a lo mejor si tú dices, es que yo siempre quise ser un gimnasta de alto rendimiento y a lo mejor ya no puedo y como dicen, Ujú. pues ya me chingué la rodilla. Pero qué tal si de repente veo que mi hija o mi hijo le empieza a gustar esto, o hay alguien que, por ejemplo, le gusta y yo tengo cierto conocimiento y empiezo a enseñarle, o sea, empiezo a transmitir ese sueño. Nuevamente, no a vivir mi sueño en otros, sino a transmitir mi sueño. Y eso es algo que hace que las personas trasciendan. Eso es algo bien Eh, chingón, o sea, es muy diferente al obligar a que alguien viva tu sueño, sino transmitir lo que tú tienes para que alguien más siga viviendo ese sueño. no, sí, completamente. Está muy padre. Creo que esa transición de la vida que nos va mostrando, a veces batallamos mucho en aceptarla, pero si pudiéramos fluir con esto, creo que también sumamente valioso, ¿no? Poder verlo así. Sí. Sí. Entonces, y vamos a otro punto, Charlie, porque creo que también esto es bien relevante y es hablando de la parte del trabajo, ¿no? Vamos a suponer que empiezas a trabajar, empiezas a seguir esta dinámica, empieza a irte bien, empiezas a generar dinero, te empiezas a ganar ya tu billete, empiezas a hacerte autónomo, ya no dependes de una nómina, ya te puedes pagar hasta tu seguro social. Y empiezas a tener ciertas y ciertas comodidades. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a irnos a cargar al otro extremo? O sea, algo que yo no quería, por ejemplo, como el decir, no, pues no, cuando trabajaba en una empresa, pues no tenía tiempo para mi familia ni para mis hijos y me la pasaba todo el pinche día trabajando. ¿Qué pasa cuando ya empiezo a tener esa autonomía, pero ahora me empiezo a aferrar a eso? O sea, ¿qué pasa cuando ahora el trabajo se vuelve mucho más extenuante, descanso menos incluso que cuando trabajaba en una empresa, o sea, ando en chinga todo el tiempo, o sea, y me veo como forzado a tener que cumplir a huevo ese sueño. O sea, ¿qué pasa en esa parte? No, no es pedrada para ti, mi Charlie, pero Soy ese. ese es el Charlie para los que no lo sepan. Mi Charlie es workaholic, Sí, mi es Charlie una gran es pregunta. workaholic. Espero que tú me la respondas. Bueno, yo creo que como única proporción, yo creo que sería el ver el alcance, ¿no? O sea, tú lo dijiste muy bien y de una forma muy acertada, ¿no? A veces no nos damos cuenta hasta dónde se llega ese límite, hasta que de repente empieza a haber ese desgaste, ¿no? Nos Ujú. empezamos a enfermar, nos empezamos a cansar, empezamos a ver que nuestra familia empieza a hacer las cosas sin nosotros, o ya no tener esa misma dinámica al disfrutar lo que estamos haciendo, o empezar a fastidiarnos, ¿no? O sea, es cuando otra vez regresamos como otra vez a ese círculo, ¿no? Decir, o sea, dejé esto para retomarlo de una forma diferente, nada más que con otro color. Y es ahí donde y creo que vale la pena el análisis, ¿no? O sea, porque Ujú. se tiene que aprender a balancear, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que a veces hemos platicado y nos cuesta, o sea, créeme, o sea, de repente a veces lo llamamos vocación, lo llamamos interés, lo llamamos esta parte a servir y donde se nos pasa la mano y que de hecho hablamos de eso un poquito en el podcast anterior, ¿no? Entonces, aprender a balancear es como esa alarmita que siempre tiene que estar presente a saber cómo regularlo. Sí, creo que, como comentas, o sea, es empezar a revalorar nuestras prioridades. Sí, creo que también a veces da un poco de miedo, ¿no? El cambio, como comentábamos ahorita, es muy fácil decir, pues esto me ha funcionado, ¿no? Y esto ha sido como lo que me ha traído
bienestar, me ha traído estabilidad y todo, pero también darnos oportunidad de replantearnos las cosas, de hacer ajustes, de hacer cosas diferentes, pues es sumamente importante. No significa que es fácil hacerlo, pero la verdad es que sí, es enfrentarte a estas cosas, ¿no? Y es parte del crecimiento, yo creo que de encontrar esa madurez, ¿no? De decir, a ver, ¿realmente este tipo de vida ahorita ya te está sirviendo? ¿Sigue siendo funcional? O dejó de hacerlo, ¿va? Y tal vez tengas que hacer algún ajuste, lo cual es completamente válido, ¿va? Entonces, sí, sí, la verdad creo que son temas muy fáciles. A mí particularmente me sucede algo similar. Actualmente estoy en un momento de mi vida donde me sobrecargo de trabajo, ¿no? De manera muy, muy importante y de repente estoy trabajando 10 horas al día, ¿no? O sea, metido en el consultorio, entonces, lo cual yo sé no es lo más recomendable, ¿va? Y Así, menos en nuestro trabajo, sale, pero... sales con, ay, mi mente. Sí, de que nada, sí se hace, ¿verdad? Y no, no lo recomiendo. No Ya lo todavía. recomiendo, Pecas. No lo recomiendo. Sí, es Este, cierto, Charlie. claro, pero es como esta inercia en la que te vas metiendo poco a poco, ¿no? A hacer cada vez más y más y más y más. Y el compromiso, mira, yo por ejemplo siento mucho compromiso con mis pacientes, ¿no? De que, pues no, no puedo dejarlos, no puedo abandonar esos procesos, pero también creo que es súper importante ponerse uno, ¿no? Como prioridad en esa parte de tu vida, a ti mismo, ¿va? No sabes, de repente también he abandonado cosas que yo digo, es un chorro que no hablo con mis amigos, ¿va? O hace un chorro que no hago esas cosas, y son sumamente importantes. Si a mí me pasa, pues yo creo que es algo bien fácil en lo que muchísimas personas pueden caer, ¿va? Yo creo que todos en algún momento, Charlie, Ujú, y te lo juro porque también a mí me pasó, o sea, había momentos donde yo iba a trabajar en la industria, trabajaba, salía de la casa, mi casa que era tu casa, y estaba en Puebla en ese entonces, a las 5 de la mañana, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana, y a las 6 ya tenía que ir carretera para ir a Tlaxcala, y pues agarrar la carretera no con las mejores condiciones, mi esposa se quedaba sola, y era estar allá todo el mendigo día y regresar a las 8 de la noche, 9 y otra vez al día siguiente. Entonces, el fin de semana lo único que quería era estar dormido, ¿no? Y eso deteriora mucho las relaciones, deteriora mucho la calidad de vida, la salud, o sea, pero hasta que llegamos a ese punto límite donde vemos que las cosas empiezan a tornar es cuando empezamos a reflexionar. A veces tiene que pasar eso como para poder ujú. reflexionar, ¿no? Una sacudida, ¿no? Que te da la Sí, vida, básicamente. y yo creo que es la parte con la que vamos a ir cerrando, Charlie, porque pues ya se le acabó el agua a la nube. Entonces, vamos a entrar en esta parte del cómo poder ser un poquito más estructurados, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se vuelve medular en esto es aprender a tener sí motivación de lo que queremos hacer y apóyate también. Yo creo que esto es una parte que ayuda mucho y es apóyate en personas que ya lo hayan vivido. O sea, si tú quieres vivir Ujú, tu sueño y conoces a alguien, por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero dedicarme a arreglar bicicletas de montaña, rodéate de personas que tengan la capacidad de motivarte y de también de inspirarte. Porque nuevamente, esas personas son las personas que te van a querer ayudar, las personas que te van a enseñar, las personas que no se quieren quedar con ese conocimiento porque tú lo tienes y que creen que te lo vas a robar. No, o sea, es alguien a quien confía que tú puedas tener éxito y son personas que te pueden ayudar un chingo en el camino. En verdad, busca personas así porque son las que te van a ayudar a salir adelante. Número dos, trata de ser como muy específico hasta donde lo que puedas alcanzar, ¿no? Porque nuevamente, si tu decisión es llegar a tener un rancho como los Dotton, pues a lo mejor a ti te va a tocar hacer una cabañita, pero puedes dejar el plano para la siguiente generación o puedes hacer puedes hacer algo más, involucres a tu familia o a tus hijos y si es su decisión y su voluntad de involucrarse, va. Y otra de las cosas también es cuidar esta parte donde el trabajo o la decisión de tu sueño no acabe por terminar ni con tu mente ni con tu cuerpo porque entonces eso ya no es un sueño, eso ya estás viviendo un infierno y eso no ujú, es tan recomendable. ¿Qué claro. piensas sobre estos puntos? Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que incluso perseguir un sueño se puede convertir en algo disfuncional si se vuelve obsesivo, ¿no? O sea, donde ya te dejes tú de lado tus cosas básicas. El otro día platicaba con un paciente, fíjate, este paciente es artista. Él se dedica básicamente a hacer trabajos como por comisión, le llama, y es artista digital. Le va muy bien y es muy talentoso. Pero él sufre mucho de esto, de que a veces trabaja también tanto y entra en un estado de hiperfoco en el trabajo, que de repente ni siquiera va al baño, o sea, así tal cual, ¿no? O sea, no come, no va al baño, ¿no? O sea, no, creo que también es muy importante saber no descuidarnos, ¿verdad? En la persecución de lo que es valioso para nosotros. Definitivamente, creo que si ya estamos en eso, pues no te abandones, ¿no? No, no, no te centres en eso. Para que funcione, recordemos la pirámide de Maslow, ¿verdad? O sea, están las necesidades básicas primero, son las que tienes Sí, que claro. cubrir primerito, porque si no estás bien tú, pues va a valer caer lo demás, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que no perder de vista estas cosas y al fin y al cabo nuestros sueños son
pues formas de acercarnos a nuestra versión ideal de nosotros, lo cual la verdad vale mucho la pena que nos cuestionemos. ¿Viene de mí o viene de algo que me han hecho Sí. aprender otras personas, algo que me transmitió mi papá, algo que me transmitió mi mamá, que me transmitió la sociedad, que... O realmente es algo que yo he hecho y articulado por mí mismo, ¿no? Entonces, vamos a redefinir un poquito el concepto de éxito y que sea más personal, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso y pues creo que de esto podemos seguir hablando muchísimo, ¿verdad? Sí, y básicamente, como tal, hoy no tenemos tantos tips, hoy tenemos uno solo, y es el hecho de si estás por buscar tu sueño o ves que tu pareja busca consolidar su sueño, es válido apoyar, pero también puedes ayudarlo a aterrizar en la realidad. O sea, es como este papá que si de repente ves que tu pareja llega y se la pasa pues platicando de las molestias del trabajo, lo ves todo el día jodido, sin intención, sin ganas, sin motivación. eh, Siéntate y dile, oye, y si no estuvieras haciendo esto, si no estuvieras trabajando en esto, ¿qué te gustaría hacer? Y a lo mejor dirías, no, pues mecánico, o sabes qué, piloto, o ser jugador o programador, o aprender a hacer bailes en TikTok, o sea, en verdad se podrían sorprender tanto de los sueños de cada persona, que a veces el darse el tiempo de compartirlo puede derivar a cosas bien, bien padres. Bien padres, Claro. porque nuevamente es como dice Charlie, ¿no? Es en la parte de aspirar a lo máximo que podemos ser como seres humanos, pero a veces cuando navegamos el sueño por nosotros solos parece imposible, pero a veces no es tan difícil el que dos personas puedan involucrarse o compartir parte de ese sueño o compartirse sueños, porque también es importante, y ayudarse uno mutuamente en el otro, en sus propios sueños. Y pues el resultado, créeme que puede ser bastante satisfactorio. Hace poquito, Isra, escuché la frase que es muy popular, pero bueno, hace poquito la volví a escuchar, que dice que si tienes una buena mujer, yo nada más cambiaría el término, ¿eh? Si Sí. eres una buena mujer, puedes alcanzar grandes cosas, y si no, te vas a hundir, ¿no? Te va a hundir. Yo diría, no mujer, sería pareja, ¿no? O sea, yo diría en general, ¿no? Yo diría a la parte general. O sea, sí creo que si tienes una buena relación, si tu pareja genuinamente te impulsa, ¿sí? A que persigas lo que te apasiona, eso, lo otro, no, hombre, se puede convertir en un crecimiento impresionante y si tu relación de pareja también no es la mejor, muchas veces no se avanza, ¿sabes? O sea, es muy difícil. Entonces sí creo que también eso, o sea, la estructura, ¿no? La base de muchos de estos proyectos es que tú estés bien emocionalmente, que tú estés bien en casa, que pues, si no, no funciona, ¿no? O sea, de ahí surge todo. Entonces, pues bueno, sí, coincido contigo. Me gusta el tip. Fíjate, es como decía un buen amigo en un programa de radio, que por cierto le mando saludos al buen Isra Moreno y a Jennifer Ajas de Conexión y de Alternativa, que son una estación de radio acá en Aguascalientes, que aunque es local, es buenísima, la recomiendo mucho por si la quieren escuchar, ahí pueden buscarla en Tuning. Y por ejemplo decía una frase muy padre que es, cuando escoges un buen compañero de viaje, el camino nunca es largo. Entonces, es muy cierto, o sea, el tener a alguien que te acompaña a esto puede derivar a cosas muy padres y a disfrutar mucho el viaje, que esa es la intención, yo creo que de todos, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, pues básicamente queremos agradecerles por escucharnos y pues bueno, el día de hoy es todo. Mi Charlie, ¿algo que quieras comentar? Ah, bueno, lo de siempre, ya saben, esto no suple procesos terapéuticos, simplemente comentamos cosas que si tú alcanzas a identificar algo importante para ti, acércate a algún profesional de la salud mental, en serio, vivan un proceso, creo que está bien padre, como más en este tipo de temas, ¿verdad? Es muy relevante, tal vez darse la oportunidad de hacer un análisis profundo, exhaustivo, muy, muy enfocado a ti, a tu contexto, de si vives algo de lo que estamos platicando. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? Entonces, si algo de esto te sirvió para identificar, pues ya estás al 50% del camino, ya nomás toma la decisión de hacer algo y recordar, ¿no? A todas las personas que nos escuchan, no están solos con sus situaciones emocionales, con sus problemas, no están solos, alcen la voz y pidan ayuda. ¿Va? Definitivamente. Y pues también yo para cerrar quiero mencionar dos cosas relevantes. Muchas gracias, Shakira, por los comentarios. Y también, lamento mucho lo que le pasa al Santos Laguna. Estoy triste, Charlie, porque aunque Ah, ellos es un no gran tema, ¿eh? entiendan, estoy triste, estoy enojado y Raragori no sé qué chingados estés haciendo, pero por favor ya regrésanos al equipo. Entonces, yo soy muy futbolero, pero soy de Torreón y me duele, Charlie, me duele. Está canijo, ¿eh? La afición está muy lastimada. Sí, sí, fue un torneo.
terrible, ¿no? La neta, En pero verdad, yo también no para soy... nunca recordar, Charlie. Veo a mi sobrino y a mi hermano que sí fueron, que tienen su abono y todo eso. Y me duele ver la cara de decepción con la que salían del estadio y todavía de repente reírme de la situación, pero sí, pues decir, no, no manches, pues, mal, mal, muy mal. Oye, o sea, y la psicología que hay detrás de todo eso, oye, de rato podemos abordarlo. Luego abordamos la psicología del deporte porque también hay un chorro de temas ahí, que son muy buenos y vamos a tomar varios ejemplos. Y tengo algunos pacientes, fíjate, precisamente en relación a, pero bueno, eso ya es harina para otro costal, mi estimado Charlie. Va, muy bien. Pues bueno, nos da mucho gusto vernos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden, estamos en TikTok, en Instagram, en el Niño Abandonado, que es Facebook, y pues bueno, pues obviamente nos escuchan en Spotify y en YouTube, pueden darle like o poner la campanita, nada más nos gustaría que nos siguieran, pero pues bueno, eso es la decisión de ustedes. Entonces, pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Bye.